y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Léalo otra vez conmigo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Oremos, hermanos. Padre celestial, en esta tarde, Señor, en que el sol vuelve a aparecer en el horizonte, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos das la vida y la salud y el privilegio, porque es un privilegio estar, Señor, ante esta congregación y predicar tu palabra. En esta ocasión, no una predicación común, sino el trato y la vida de un personaje que hace más de 500 años sacudió las conciencias de todo el aparato religioso de su época. Gracias, Señor. Y así como Él sacudió a la gente de su tiempo, movió y utilizó, Señor, a la gente de su época. Señor, así en este tiempo pueda sacudir nuestras vidas y nuestros corazones, la vida de este personaje. En tu nombre, Señor, ayúdanos a todos. Gracias, Cristo. Amén. Amén. Siéntese, mi amado hermano, ocupe su lugar. Vamos a continuar exponiendo el tema sobre la reforma protestante. Es un tema no muy conocido quizá por ustedes, no muy tratado quizá por ustedes, pero que es de suma importancia que usted lo conozca. Hace algunos domingos hablamos sobre John Wycliffe y hoy quiero hacerle una remembranza de lo que fue este personaje antes de entrar en el segundo de los grandes reformadores. Hace más de un mes entonces hablamos sobre John Wycliffe y esto es lo que nosotros dijimos. En la prédica anterior hablamos sobre cómo un solo hombre pudo marcar una gran diferencia en los años 1300. John Wycliffe se había echado a cuestas una monumental tarea: traducir la Biblia de los textos originales al inglés. Tal proeza le costó dolores y sufrimientos, le costó persecuciones increíbles, fue asediado y fue hostigado continuamente. Y estando ya en el exilio y lejos de su patria, terminó la traducción de las Escrituras, escribiendo en su página inicial: la Biblia ha sido traducida. Ahora es posible un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. John Wycliffe entendió lo que Cristo había dejado bastante claro: escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Wycliffe se preguntó una y mil veces: ¿cómo leerán las Escrituras? ¿Cómo sabrán de Cristo? ¿Cómo tendrán vida en su nombre? Y él entendió y dijo: hoy más que nunca la gente necesita una Biblia en sus manos y en su idioma. 29 años después de su muerte, un decreto papal de 1413 ordenó que la totalidad de los escritos de John Wycliffe fueran quemados y que ninguna persona fuera autorizada a leer su traducción de la Biblia bajo severa excomunión. Y agregaron: la persona que sea atrapada leyendo una de las traducciones de Wycliffe perderá todas sus tierras, perderá todas sus posesiones, y estas irán a parar a manos de la Iglesia Católica. Wycliffe se ganó el odio de todo el aparato religioso y de todo el clero de su época. Incluso un escritor de los años 1300 escribió sobre el odio
que el arzobispo de Canterbury le profesaba a Wycliffe narrando lo siguiente: palabras textuales proferidas hoy por el arzobispo de Canterbury en contra del señor John Wycliffe. Así escribió el arzobispo de Canterbury: ese miserable y pestilente individuo de dañina memoria, que se hace llamar John Wycliffe, es un hijo de la serpiente antigua y es un verdadero heraldo del anticristo, quien mientras vivió este hereje, andando en la vanidad de su mente, coronó sus impiedades traduciendo las escrituras a la lengua materna. John Wycliffe sufrió un ataque de embolia el 28 de diciembre de 1384, que le causó una parálisis aguda, que le hizo perder su capacidad de hablar. 3 días más tarde, el 31 de diciembre de 1384, este sencillo y santo hombre de Dios dejó esta tierra para volar al cielo a descansar en los brazos de su Señor. Hoy hablaremos de Juan Hus, el segundo de los grandes reformadores. Juan Hus nació en el año 1372 de nuestro Señor en la ciudad de Usinek, Bohemia, hoy República Checa o Praga. Murió el 8 de junio de 1415 en la ciudad de Constanza, en Alemania. Fue teólogo, filósofo, reformador y predicador. Se desempeñó como maestro en la Universidad de Carolina en la ciudad de Bohemia. Y déjeme decirle algo que es importante acerca de este hombre. Juan Hus nació en una generación llamada la Edad de Oro, debido a que en gran parte el emperador Carlos IV, que era el emperador en ese tiempo, llegó al poder, regresó a su tierra nativa de Bohemia, donde reconstruyó a Praga, haciendo de ella una de las ciudades más importantes de Europa. Fundó la Universidad de Praga, hoy llamada Universidad de Carolina. El emperador dotó a la universidad de todos los privilegios de que disfrutaban los centros educativos de París y de Oxford también. Praga se puso por encima de las otras casas de estudio de Europa, convirtiéndose en la más prestigiosa y albergando en su seno los estudiantes más exitosos de su tiempo. Si explicamos un poquito más el trasfondo histórico, diremos que en 1378 Juan Hus tenía solo 5 años cuando se produjo el gran cisma de Occidente entre los dos papas, el de Aviñón en Francia y el de Roma. Hus, a su edad, le prestó poca atención al asunto, sin saber que varios años después las consecuencias de este conflicto papal llevarían a Juan Hus a la muerte. Por este tiempo del gran cisma, Hus estaba muy tranquilo, jugando y cuidando los gansos que sus padres criaban en Usinek. Hus, en la primaria, que empezó a los 12 años, aprendió latín y en la secundaria aprendió el alemán. En 1390, a los 18 años, ingresó a la Universidad de Praga y decidió cambiar su nombre en lugar de Juan de Usinek por solo Juan Hus. En sus años escolares
pasó hambres y privaciones. Y siempre solía buscarle el lado cómico a las cosas. Y decía que cuando él era un estudiante hambriento, solía comer mi sopa con una cuchara de madera. Pero era tanto mi hambre que acabé comiéndome la cuchara. En otras ocasiones, dice Hus en su biografía, en su autobiografía, los monjes cobraban algunas monedas mientras mis amigos y yo cantábamos en las vigilias. Y al terminar nuestras canciones, ninguna de aquellas monedas caía en nuestras manos. Dice, pues se las llevaban los monjes piojosos. Hasta este año 1393 había tomado muy en serio el sacerdocio Juan Hus, a tal grado que había ahorrado para comprarse su primera y única indulgencia. Pues Juan Hus decía, no quiero tener problemas al llegar al cielo. En una visita en 1999, en una visita papal a la ciudad de Praga, Juan Pablo II, estando frente a la estatua de Juan Hus, que se localiza en el centro de la ciudad, él pronunció las siguientes palabras: siento el deber de expresar mi profunda pena por la cruel muerte infligida a este hombre maravilloso y por la consiguiente herida que se abrió y ha sido fuente de conflictos y divisiones por varios siglos. En este hermoso país quiero decir a toda la gente que me escucha que pido perdón por este hombre. Y una vez más, dijo Juan Pablo II, pido perdón por Juan Hus. Juan Hus no luchaba con la espada, él guerreaba con palabras y solo con ellas podría haber iniciado una violenta revolución. Hace más de 200 años, el pastor británico Isaac Watts escribió un hermoso himno que incluso en la generación anterior se cantaba mucho, y el himno empezaba haciendo unas preguntas. ¿Seré yo soldado de la cruz? ¿Seré yo siervo del Señor? ¿Temeré llevar su cruz sufriendo por su amor? Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla, Dios nos coronará en aquella santa Sión. Juan Hus era de delgada contextura física y de frágil apariencia, y se había prometido una sola cosa en su vida, y esta era reformar a la Iglesia Católica desde adentro. Hus no quería iniciar una nueva denominación, sino que su visión se enfocaba en que la Iglesia Católica regresara al espíritu y las creencias de la iglesia primitiva. Esta sería su tarea, y vaya que era una tarea titánica. Es sorprendente, de veras, hermanos, es sorprendente que sepamos tan poco sobre Hus, a pesar de lo mucho que le debemos. Pero entendamos en esta tarde y en esta noche que la vida de Hus influyó en vidas increíbles como Martín Lutero, como Juan Calvino y como Juan Wesley. Martín Lutero dijo, de una o de otra manera, todos somos husitas, ya sea en creencia o en prédica. Juan Calvino, cuya influencia Hus dejó sentir en él cuando Calvino predicaba sus maravillosos sermones en los cantones suizos.
Juan Wesley, el padre de los metodistas, quien por medio de una rama de los husitas llamados los moravos, hombres santos de Dios, que le predicaron no solamente a él, sino a su hermano Charles, y los llevaron a los pies de Cristo. Juan Wesley dijo: en medio de un mundo que muere cautivo pensando que es libre, aún enseñamos y aún predicamos la verdad que Hus enseñó y que Hus escribió. Es sorprendente que sepamos tan poco sobre Hus, a pesar de lo mucho que le debemos. Hus había nacido en 1372 en una aldea llamada Usinec, o sea, aldea de gansos. Hijo de una pareja de campesinos pobres, Usinec se encontraba enclavada al sur de Bohemia, que hoy conocemos por República Checa, con su capital Praga. En el tiempo de Hus, Praga, con sus centros universitarios, era una de las ciudades más importantes de Europa Central. Su padre se llamaba Miguel, y más acerca de él no se sabe. Fue su madre quien le enseñó a orar y a confiar en Dios. El nombre de su madre se pierde en medio de las brumas de la época medieval, aunque ella influyó predominantemente en la determinación de su futuro. Juan Hus, hablando sobre su madre, él solía decir que siempre estaría agradecido a Dios por su madre, pues ella fue quien me enseñó a mí a decir amén y así sea, y así se haga. Y fueron los impulsos de su madre que lo llevaron a ser un sacerdote. La historia de Juan Hus es la historia de una traición que nos rompe el corazón. Leer acerca de su amor, leer acerca de su defensa de la verdad, ser testigo de su impecable carácter y luego revivir la traición que lo llevó a la muerte, nos arrancará lágrimas. Aunque hoy en día creemos y peleamos por las mismas cosas que defendió Hus. ¿Está conmigo todavía? Porque yo no los veo, estoy encandilado. ¿Sí está conmigo? ¿Sí están todavía aquí? ¿Sí? Bien, si dice amén, sí sé que está aquí. La llama estaba prendida. Solo faltaba encender el carbón. Alguien tenía que seguir lo que ya era entendido por la gente común. Y apareció en escena un humilde joven llamado Juan Hus, que tenía una mente tan brillante como John Wycliffe, y empezó a encender la llama de la época. Su plataforma no fue la traducción de las escrituras, pues eso ya estaba hecho. Hus tenía un púlpito de donde hablar y desde ahí predicar con valor y osadía de esa palabra que había estado encadenada al púlpito y que ahora estaba libre para ser enseñada. Bendito sea el nombre de Cristo. ¿Está conmigo todavía, mi hermano? Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Juan Hus fue un sacerdote católico romano con pasión por el púlpito. La antigua capilla de Betlehem en el Santuario Nacional de Praga es el mudo testigo de sus excelentes prédicas y de sus sermones exquisitamente trazados. 3,000 personas llenaban la capilla de Betlehem cada servicio para escuchar a este predicador protestante. Recordemos que en los años 1400, quien predicaba la palabra libremente era considerado un hereje.
Y nadie por ninguna razón debía predicar con una Biblia traducida por John Wycliffe. Y quien lo hiciera sería perseguido por la iglesia. Juan Hus lo hizo sin importarle la persecución eclesiástica a la que él se hacía acreedor. Hus expuso con libertad desde el púlpito los abusos y escándalos de la iglesia de su tiempo. Atacó la simonía, haciendo alusión a Simón el Mago, del cual la Biblia dice en el libro de los Hechos capítulo número 8 que ofreció dinero a los apóstoles para obtener el poder del Espíritu Santo. Sobre este tema, Hus, en aquella capilla de Betlehem en el centro de Praga, Hus predicaba así: quiero que entiendan que cualquiera que esté en el ministerio por dinero será culpable de simonía. Ninguno que se diga ministro de Jesucristo aceptará dinero por los servicios que preste a la iglesia. Quien así lo haga será comparado con Geisi, siervo del profeta Eliseo, quien tomó dinero del general sirio Naamán cuando éste fue curado de su lepra. Hus insistió en que ningún sacerdote debiese de estar involucrado en inmoralidad, pues si no la iglesia no tendría ningún derecho a entregarle ni ofrendas ni diezmos. Vaya valentía para esta época, ¿no cree? Si todavía hoy en día ni lo predicamos. ¿Se imagina predicar esto en aquella época, hermano? Era la muerte, indudablemente que era la muerte. Hus se dio cuenta que no podía hacer mucho para erradicar esos males que por siglos habían destruido y erosionado los cimientos de la iglesia misma. La iglesia, que en ese tiempo se decía depositaria de los bienes espirituales. Es por eso que cada sermón que predicaba Hus en el centro de Praga y en la catedral de Betlehem, él lo terminaba con estas palabras que hasta hoy son famosas. Así terminaba Juan Hus sus sermones: la verdad vence todo, y la palabra de Dios necesita transformar la religión en una personal relación con Jesucristo. Estamos hablando 600 años atrás. Esto era revolucionario, trascendentalmente revolucionario. Mire con lo que terminaba Juan Hus, y lo repito, sus sermones: la verdad vence todo, y que la palabra de Dios transforme la religión en una relación personal con Jesucristo. Dirá usted, pues eso ya lo sabemos, pero hace 600 años, ¿quién lo sabía? Estas son palabras impactantes, resonantes y tremendamente excitantes para su época. Dice amén, hermano. Yo traía algo que quería leerle aquí sobre el predicador Matthews Henry. Dije, no se me vaya a olvidar la hojita. Aquí la tengo. Mire lo que decía Matthews Henry, que es un escritor de la Biblia muy afamado. E incluso hay muchos comentarios de él en las librerías. Este famoso predicador y comentarista de la Biblia escribió estas palabras para que fueran consideradas por cualquiera que estuviera lamentando su muerte. Y Matthews Henry hace 4 preguntas interesantes. La primera: ¿te gustaría saber? Está hablando Matthews Henry de cuando él ya haya muerto y la gente se esté lamentando su muerte. Entonces él contesta con 4 preguntas. Número 1: ¿te gustaría saber dónde estoy? Estoy en el hogar, en la casa de mi padre, en las mansiones preparadas para mí,
Estoy donde quería estar hace muchos años. Mi tiempo de siembra ha terminado y vivo el gozo de la cosecha. Pregunta número 2. ¿Quieres saber cómo va todo conmigo? Veo a Dios no como a través de un oscuro espejo, sino cara a cara. Estoy gozando dulcemente de la compañía de mi precioso Jesús. Estoy cantando aleluyas a aquel que se sienta sobre el trono y estoy constantemente alabándole mañana, tarde y noche. Así se expresa él. Sabemos que con Dios no hay tiempo, pero para ilustrarnos de que en todo momento él estaba alabando a Dios en el cielo. Tercera pregunta. ¿Quieres saber qué compañía tengo? Es mejor que la mejor que hay en la tierra. Aquí están los santos ángeles y los espíritus de los justos redimidos. Estoy con muchos de mis antiguos conocidos, con los que trabajé y oré, y han llegado aquí mucho antes que yo. Y la última pregunta, finalmente, ¿quieres saber cuánto tiempo va a durar esto? Se trata de un amanecer que nunca se desvanecerá. Después de siglos y milenios, todo será tan nuevo como ahora. Esta es la belleza de la eternidad, que ningún humano jamás podrá ni siquiera soñar. Por todo lo dicho, dice Matthews Henry, no lloren por mí. Bueno, aquí puede decir usted amén. Aquí es donde usted dice amén. A lo mejor ya hasta se durmió, hermano. A mí se me hace que cantamos un corito. ¿Verdad que sí, hermano? ¿Sí? A ver, ¿cuál corito? A ver, ¿cuál? Ahí está. Pues no que quieren cantar un corito. ¿Cuál? Ahí está. Cuando llegue la alborada. Ay, ese no me lo sé, hermano. Ni en inglés ni en español. Otro que sí me sepa. Él es mi paz. No me sale, hermano. Cuán grande es Él. No me meché. ¿A cuál otro, hermano? Pero ese sí. Tan triste y tan lejos de Dios me sentí, y sin el perdón de Jesús, mas cuando su voz amorosa oí, que dijo, oh ven a la luz. Oiga, ustedes hacen muy buen coro, hermanos. Créanmelo, muy buen coro. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Yo quería acordarme de un canto que, sí, agradecimiento, hermano, gracias. De un canto que le cantaban mucho a mi papá cuando cumplía años. Y siempre le cantaban el mismo canto. No sé por qué, pero siempre le cantaban. Pero no me acuerdo. Y era de los himnarios de gloria, que habla así como cuando estemos con Dios, algo así. Recuérdeme un canto así de esos. Los que están despiertos, ¿no? Claro, los que están despiertos. A ver. ¿Otro? Yo lo que quiero es que usted despierte y piense, pero no lo logro. Cuando andemos con Dios, por ahí va, pero ese no es el que le cantaban a mi papá en su cumpleaños. Ay, Dios mío, qué mente la mía, como dice mi hermano Rubén. Llegar a los 50 es catastrófico, hermano. Catastrófico. Jesús se dio cuenta que no podría hacer mucho para erradicar estos males que por siglos habían destruido los cimientos de la iglesia misma. La iglesia que se decía depositaria de los bienes espirituales. Es por eso que cada sermón lo terminaba así. Lo que la gente necesita no es una religión, sino una relación con Dios. Un día Hus fue confrontado por un sacerdote enviado por el Papa para silenciarle en la misma capilla de Betlehem, silenciarle sus prédicas
a lo que Juan Hus valientemente le contestó en su cara: de una vez quiero que entiendan que yo llamo órdenes apostólicas a las enseñanzas de los apóstoles de Cristo. Cuando las órdenes papales estén de acuerdo con las enseñanzas apostólicas, entonces guardaré silencio. Si las órdenes papales no caminan de acuerdo con las enseñanzas apostólicas, sépanlo de una vez que yo no me callaré. Las prédicas de Hus y su desobediencia al papado hicieron que el negocio de las indulgencias se desplomara y que la iglesia se sintiera terriblemente desplumada. Entonces ya no había dinero para costearse la vida licenciosa de todo el aparato eclesiástico. Tanto la gente como los estudiantes de los campos universitarios hacían burla y hacían mofa de los vendedores de indulgencias. Y la paciencia de la iglesia católica llegó a su límite. Finalmente Hus fue apresado, Hus fue incomunicado. Se le ordenó reportarse al concilio de Constanza en Alemania los días 6, 7 y 8 de junio de 1415. Fue acusado de un crimen que ellos mismos se inventaron. El crimen se llamaba wyclificismo o wyclicismo, es decir, seguir la misma doctrina de John Wycliffe. Y por este crimen inventado por la Iglesia Católica, Hus fue condenado a morir ese mismo día en la hoguera. Al ser acusado de este crimen, Juan Hus tuvo una sencilla respuesta y dijo así: si alguien puede mostrarme mi error de acuerdo a las Escrituras, inmediatamente me retractaré de todo lo que he dicho y que he hecho. Pero si no me pueden hacer tal cosa, yo tampoco lo haré. A las 5 de la tarde de aquel día 8 de junio de 1415, Juan Hus fue llevado a la hoguera para ser quemado vivo. Hus caminó por las langostas o angostas, no langostas, sino por las angostas calles de Constanzo. Delante de él iban 3 trompetistas fúnebres y ellos iban montados en caballos negros. La gente se burlaba, algunos otros oraban por este valiente hombre de Dios. Hus cantaba mientras llegaba al lugar de la ejecución las palabras del Salmo 31. En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído y líbrame pronto. Fue atado a un poste de pies y manos. Su cuerpo fue bañado en aceite. Los leños fueron encendidos y el humo empezó a ahogar al valiente mártir. Sus últimas palabras en esta tierra se oyeron: oh Señor de Sabaoth, quita este pecado de ellos. Señor Jesucristo, Hijo del Dios viviente, ten misericordia de mí. Algunos del papado lo enfrentaron en algunas ocasiones a Juan Hus, y lo que hicieron fue corajes, porque no le ganaron a este hombre de Dios. Y es aquí donde se redacta algo importante que yo quiero dar lectura a usted. Dice: el papa que con más coraje y con más odio atacó a Hus fue el Papa Juan XXIII. Este papa había ocupado el puesto y la silla papal después de mandar envenenar al papa anterior, Alejandro V.
Los escritores de la época dicen que era un hombre perverso, que era un hombre peligroso. Cuando fue obispo en Nápoles, su secretario confirmó que este papa había seducido a 200 vírgenes o a 200 vírgenes, incluyendo viudas y monjas. Y decían en su tiempo: mujer con escoba que mira, mujer que corretea por todo el palacio. No dejó en todo el palacio títera con cabeza. Este era el hombre infalible de la época. Una de las acusaciones que hizo contra Hus al condenarle fue: señor Hus, usted en sus escritos afirma que el Papa es el anticristo. A lo que Juan Hus contestó: el estilo de vida de que ustedes llaman sumo pontífice indica que hay corrupción y hay deslealtad desde la cabeza hasta los pies. Creo que eso contesta su pregunta. Palabras finales con las que yo voy a terminar. Mientras el juicio y sentencia final, créamelo, y todo esto fue por predicar la palabra de Dios, hermano. Todo esto fue por predicar. Fue encarcelado. Fue dejado ahí muchos días sin comer y luego fue quemado vivo. Todo por predicar. Así se usaba en aquel tiempo. Pero déjeme decirle lo siguiente. Mientras el juicio y sentencia final llegaban, dice la historia que el Papa y los allegados tenían sesiones plenarias para emitir el día que darían muerte a Juan Hus. El escritor de la época narra lo siguiente. Dice: mientras Hus se consumía en la cárcel y luchaba por mantener su agudeza mental, el Papa y los hombres del concilio la pasaban a todo placer, divirtiéndose con 1,500 prostitutas pagadas por el aparato eclesiástico. Esto era una atmósfera de fraude, corrupción e hipocresía. Termino diciéndole lo siguiente. 2 horas más tarde, su cuerpo estaba totalmente cremado. Se recogieron sus cenizas y luego fueron puestas en un cuero de animal y lanzadas al río más caudaloso de Alemania, el río Rin. Días antes de su muerte, Juan Hus había pronunciado una profecía maravillosa. Dijo Hus: podrán matar al ganso, pero dentro de 100 años se levantará un cisne al cual su cántico nadie podrá callar. Y exactamente 100 años después, en 1515, encontramos en una celda de un viejo monasterio a un monje llamado Martín Lutero, encontrando la verdad que por años había buscado por caminos equivocados, pero hoy la encontraba leyendo la epístola a los romanos. La próxima semana hablaremos sobre él. Hablaremos sobre un monje, su nombre es Martín Lutero. Hablaremos sobre un himno, el que él compuso, Castillo fuerte es nuestro Dios. Hablaremos sobre una guerra que él enfrentó contra todo el aparato religioso de su época. Y hablaremos también de una puerta, la de la catedral de Wittenberg, donde Martín Lutero clavó sus 95 tesis. Con eso terminaremos la próxima semana la época de la Reforma. Termino con estas palabras. Antes de entregar su alma al Creador, hablando de Juan Hus, se oyó un cántico de entre las llamas. Era el último graznido, el último canto dulce de un ganso que cantando entraba victorioso a la patria celestial. Póngase de pie, hermano, y hacemos una oración. Señor Jesucristo,
¿Cuánto necesita la iglesia hombres valientes al estilo de Juan Hus, que no tuvieron miedo, Señor, de enfrentarse a ningún peligro, a nada, Señor, que se pudiera interponer en lo que era la prédica de tu palabra preciosa? Gracias, Señor. Y este es el tiempo en que la iglesia los necesita. Ayúdanos, que a través de estas prédicas y de estas enseñanzas entre la valentía, entre el vigor, entre el entusiasmo en cada uno, Señor, de mis hermanos, para imitar la vida de este hombre de fe. Gracias esta tarde. Bendícenos a todos y a ti te daremos siempre la honra y la gloria. Gracias, Señor. Amén. Amén.